¿Cómo están, muchachos? Listo, ahora sí vamos a arrancar con modelos compartimentales. Este es uno de los temas que me parecen más chéveres porque ahora sí empieza toda la parte práctica y desde un punto de vista clínico muy útil que nosotros vamos a utilizar. Entonces les voy a dar una pequeña introducción general a qué son los modelos compartimentales para que después empecemos a trabajar ya en la parte práctica. Sin embargo, antes de poder entrar ahí tenemos que definir una cosa, ¿qué es dosis efectiva? Si se fijaron ustedes en nuestro libro guía, dosis efectiva, tenemos que reemplazarlo justamente acá. ¿Se acuerdan de la ecuación de volumen de distribución? Sí. Necesito que vayan por sus cuadernos porque ahora de ahora en adelante todos nuestros videos y todos los que les voy a subir es importante que lo vayan escribiendo y lo vayan haciendo porque eso les va generando interiorización de lo que estamos viendo. Así que cuando yo le dé mucha importancia a algo, confíen en mí. De verdad, eso lo escriben en su cuaderno porque a pesar de que les estoy subiendo estas diapositivas y las pueden encontrar en Moodle y aparte de eso van a tener este video, no es lo mismo ver un video y hacerlo, no es lo mismo ver un video que hacerlo en su cuaderno y hacerlo de forma realmente consciente. Volviendo al punto de qué es dosis efectiva, entonces nos vamos a parar acá, a volumen de distribución. Estamos hablando que dosis efectiva es la cantidad de fármaco que alcanza circulación sistémica. Ojo, cantidad. Una cosa muy diferente es biodisponibilidad. ¿Por qué? ¿Qué es biodisponibilidad? Es la concentración o cantidad de fármaco que llega a circulación sistémica de forma inalterada. Obviamente este factor lo vamos a necesitar para poder determinar cuál es la dosis efectiva. Obviamente están directamente relacionados. Y cuando les digo entonces que nos devolviéramos a la ecuación de volumen de distribución, nos vamos a parar justamente acá, en dosis, porque ahora en adelante esta ecuación la vamos a cambiar y ya volumen de distribución no va a ser dosis, sino que aquí en la parte superior va a ser igual a S por F por D. ¿Qué es S, qué es F y qué es D? El S es el factor salino, F es el factor de biodisponibilidad y D la dosis del medicamento que le estoy dando, del fármaco que le estoy dando. Ya habíamos dicho antes que el factor salino, obviamente, simplemente lo que nos están relacionando es cuando lo doy al fármaco como una sal, y aquí vamos a ver un ejemplo, la teofilina se administra como su sal de aminofilina, es decir, que no se da directamente como teofilina, sino como aminofilina, de tal manera que cuando ingresa al cuerpo, pues obviamente se va a dividir, y obviamente la sal tiene un peso, que es lo que nos está mostrando este factor que se encuentra acá, que ese peso correspondiente a, por ejemplo, 100 miligramos del fármaco que le estoy dando, solamente un 80% corresponde al fármaco de teofilina, así que hay que tenerlo presente cuánto va a llegar específicamente de una dosis dada. El factor de biodisponibilidad ustedes ya lo vieron con la otra profesora, con Juliana, y ustedes recuerdan que hay factores, el FA, el FG y el FH. ¿Qué es cada uno de esos? Recuerden que el FA está muy relacionado con la cantidad del fármaco que se pierde, ya sea en el estómago, por interacción con las secreciones gástricas o intestinales. Estamos hablando también que puede ser por interacción con alimentos o con otros fármacos. FG corresponde entonces a la pérdida del fármaco por metabolismo en la pared intestinal cuando está atravesando esa membrana. Y FH es lo que se pierde por el metabolismo de primer paso. O sea que la combinación de todos esos factores nos va a dar el factor de biodisponibilidad, que realmente es la cantidad que llega del fármaco de forma inalterada a circulación sistémica. Entonces, teniendo en cuenta ya eso, ¿cuál sería la dosis efectiva partiendo de una tableta de 400 miligramos? Entonces simplemente aplicamos la ecuación que ya conocemos, SFD, y simplemente reemplazamos. S, el factor salino es 0.8, F, el factor de biodisponibilidad, quiere decir que un 90% del fármaco está llegando a sangre, como nos está diciendo que es un factor, solamente puede ir entre 0 y 1, por la dosis que le estamos dando, que son 400 miligramos. Pero de esos 400 miligramos, realmente lo que está llegando a circulación sistémica o a sangre van a ser 288 miligramos. Por eso es muy importante que de ahora en adelante vamos a cambiar eso. Si por casualidad, cuando ustedes me preguntan, en un ejercicio o no me dan los valores, pues si no le dan los valores,
Por ejemplo, el factor salino, asúmalo como 1, es decir, 100% de ese peso va a ser fármaco. Y si estamos hablando de que es una inyección intravenosa, pues ahí no va a haber ningún tipo de degradación o de pérdida del fármaco, porque todo va a llegar a sangre, por lo tanto el factor de biodisponibilidad, o F, en este caso, va a ser igual a 1. Entonces ya quedaría claro. En otro ejercicio de ejemplo, un fármaco es administrado oralmente como su sal de hidroclorida o como HCl, le dan su factor salino que corresponde a 0.95, es susceptible a hidrólisis ácida en el estómago y a metabolismo por la citocromo P3A4. Ya habíamos hablado de eso en los videos anteriores en metabolismo. Esto sucede en los enterocitos y el hígado, es decir, efecto del primer paso. En promedio, solo el 25% alcanza circulación sistémica. ¿Cuál sería la dosis efectiva a partir de una tableta de 5 miligramos? Entonces, apliquen la misma ecuación y nuevamente tienen que tener presente todo. ¿Cuánto sería el factor salino? 0.95. ¿Cuánto sería el factor de biodisponibilidad? Acá ya no tengo que calcular el FA, el FG, el FH, simplemente ya le están dando el valor completo. Y ese sería correspondiente a 0.25 y finalmente la dosis sería 5 miligramos. De esos 5 miligramos, realmente lo que va a alcanzar circulación sistémica va a ser 1.19 miligramos en el caso del ejemplo que estamos viendo. Ya una vez teniendo presente esto, que lo vamos a tener en cuenta en las ecuaciones, definamos qué es un compartimento. Si se acuerdan ustedes, cuando estábamos hablando de distribución, yo les estaba mostrando eso, que habían 3 compartimentos, uno que era el plasma, el fluido extracelular y el agua total corporal, pero que en realidad eran muchos más compartimentos. En este caso tenemos que definir lo que es. En farmacocinética, un compartimento simplemente lo que va a representar es una fracción del material biológico en el cual ese fármaco se supone se va a distribuir de forma uniforme y relativamente rápida, y presenta las mismas propiedades cinéticas teniendo en cuenta el concepto cinético. Acordémonos de algo. Para la mayoría de fármacos de los que estamos hablando vamos a seguir una cinética de orden 1. ¿Listo? ¿Se presentan cinéticas de orden 0 y de orden 2? Sí. ¿O no lineales? Sí. Sin embargo, en este caso, para la mayoría de los fármacos y para el objetivo de nuestro curso nos vamos a centrar en la cinética de orden 1, es decir, que la cantidad del fármaco, la concentración del fármaco va a ser directamente proporcional a la dosis, o va a depender directamente de la concentración según la INDEFIC, cuando ustedes lo vieron en clases pasadas. Entonces, estos compartimentos puede ser un sector acuoso que va a ocupar un volumen determinado y contiene una cantidad de fármaco, que ya sabemos que en nuestro libro la llamamos como AB. Pongamos el siguiente ejemplo, un compartimento. Entonces, si nos seguimos parando donde estamos hablando antes, plasma. Recordemos que el compartimento central, sanguíneo, plasma o cardiovascular siempre va a ser el compartimento central. Cuando en cualquier bibliografía les hablen así, eso se refiere a compartimento central. Es supremamente importante que tengamos presente este concepto. ¿Listo? Y por lo tanto, como tenemos un fármaco y eso está determinado por un volumen, que ya sabemos que el volumen de distribución también es una constante, pero que obviamente a partir de ciertos parámetros puede cambiar de persona a persona, pero sigue siendo una constante, la concentración del fármaco, entonces también la podemos calcular a partir de eso. ¿Cuál? La misma ecuación del volumen de distribución que ya conocemos, simplemente que aquí se encuentra despejada para la concentración, que en el caso de concentración plasmática o sangre, pues aquí sería Cp, y es la misma fórmula que hemos venido utilizando. ¿Vale? Vayámonos entonces a determinar por qué se utilizan esos modelos compartimentales. Una de las razones principales es simplificación. Se considera como un organismo, se considera el organismo por el mínimo número de compartimentos. Para todo lo que nosotros vamos a hablar, casi siempre se hablan de 3 compartimentos: central, periférico y total corporal o profundo, que ese es tricompartimental, pero ese tricompartimental no lo vamos a tocar acá, eso sería para obviamente un posgrado. Nosotros nos vamos a centrar en mono y bicompartimental porque es donde caen la mayoría de fármacos y todas sus aplicaciones, y se van a dar cuenta que si entendemos esos dos conceptos va a ser ya después mucho más fácil entender
multicompartimentales, porque realmente esos tricompartimentales ya pertenecen a multicompartimentales. Entonces, lo que estamos buscando en farmacocinética, ¿qué es? Simplificar. ¿Por qué? Porque siempre que se puede interpretar entonces una descripción farmacocinética, lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Y además de que sigue unos procesos cinéticos, que en nuestro caso vamos a seguir unos que son lineales porque corresponden a una cinética de orden 1, pero como ya les había dicho antes, también se pueden presentar los otros procesos, ya sean o no lineales u otro tipo de cinética. Listo. Saltemos entonces ahora a modelo monocompartimental, donde nos vamos a quedar un rato, pero igual yo les voy a dar la idea general de los tres. Este es el más sencillo de todos, es el más rápido. Se supone que la distribución es instantánea. ¿Cómo así? Es que si usted administra un fármaco, realmente la distribución de ese fármaco va a ser tan rápida que realmente no se va a ir hacia otros tejidos. Listo. Una manera para poderlo entender desde un punto de vista cinético y de ecuaciones es de la siguiente manera. Casi siempre nos van a dibujar este gráfico. Imagínense un tanque y ese tanque tiene una llavecita. Esa llavecita está determinada por unos parámetros cinéticos y todos los demás lo podemos representar en todas las otras áreas. Entonces, aquí esto viene a ser nuestra sangre, esto viene a ser el proceso de eliminación. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Cuando nosotros lo graficamos y lo ponemos en una escala logarítmica para poderlo linealizar y graficamos la concentración con respecto al tiempo, vamos a ver una caída. La pendiente correspondiente a esa caída va a ser la constante de eliminación, que era la K, que yo les decía a ustedes, está asociada a una velocidad, y las unidades para esta son horas a la menos 1, o 1 sobre horas, como ustedes lo quieran entender, ¿vale? Y es monocompartimental y sigue una cinética lineal, porque al graficar entonces esta relación obtenemos una recta, y es bastante útil para fármacos que se distribuyen con rapidez desde el plasma a otros fluidos y tejidos como tal. Entonces todo eso se considera un solo compartimento. No quiere decir que el fármaco no se puede ir hacia otro lado, sí, pero es tan rápido que se considera todo como un solo compartimento. En estos casos la mayoría de veces casi siempre se queda en el compartimento central o sangre. En el caso del bicompartimental, entonces ya tenemos que salirnos de circulación sistémica e irnos hacia tejido, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya el fármaco no solamente se va a quedar en la circulación en sangre, sino que se va a ir hacia otras partes. Cuando nosotros entendemos eso, quiere decir que vamos a ver dos caídas o dos pendientes en nuestra curva. Yo sé que ahorita están diciendo, pero ¿cómo así si Julián no nos ha explicado esto? Confíen en mí, vamos a hablar de forma general, pero después, paso a paso, vamos a entender qué significa esto. A donde quiero llegar es que este primer compartimento, entonces nosotros los vamos a interpretar como uno sangre y dos tejido, donde vamos a ver un proceso de distribución y luego una fase de eliminación. Eso van a estar limitados por unas macroconstantes, luego lo vamos a entender, y esas van a ser alfa y beta. Como les digo, simplemente es la idea general. Y ahora entonces ya vamos a ver, cuando estamos representando un modelo, una diferencia bastante importante entre bicompartimental y monocompartimental. Aquí tenemos una constante de entrada, una constante de absorción en el caso de que aplique. Si estamos hablando de una inyección intravenosa, esto aquí ya no tiene ninguna función. La constante de eliminación que les estaba explicando acá, y aquí donde va a haber AB, que corresponde a la cantidad del fármaco, estamos viendo un volumen asociado al volumen de distribución y un CP, pues porque tenemos la cantidad y el volumen. Acá cambia todo, acá ya nos cambia. Mire que aquí estas diapositivas yo las tengo representadas de la combinación de varias bibliografías. El libro de farmacología versus el libro que estamos siguiendo guía. Este CC es compartimento central, este CP es compartimento periférico. Y ya no tenemos una constante, como la constante de eliminación y Ka cuando aplicaba, sino que ya tenemos tres constantes, aparte de la constante de absorción, que eso después vamos a hablar. Ya nuestras constantes empiezan a diferenciarse. ¿Por qué? Porque este corresponde a la salida del cuerpo. Mire que aquí no hay salida, aquí no hay una flechita hacia la nada. ¿Por qué? Recordemos que nuestro fármaco sí y solamente sí se puede eliminar cuando está ¿qué?
en circulación sistémica, cuando solamente está en sangre. Cuando solamente está en sangre yo lo puedo eliminar a través de nuestros órganos principales y por eso era tan importante la clase anterior. Que esto entonces va a estar representado no por números, esto no es K13, K21, K12 o K10 como está en nuestro libro, guía, sino que esto es para representar más bien las direcciones. ¿Cómo así? Esta K va a ser K13 o K10, en el caso de nuestro libro es K10, donde va del compartimento 1 hacia la nada, es decir, va hacia la eliminación, pero parte del fármaco, como se va a ir hacia otros tejidos, como va a pasar de sangre también a músculo, a otros órganos, quiere decir que vamos a tener una constante distribución que va del compartimento 1 al compartimento 2, del central al periférico. Por eso se llama K12, no K12. ¿Y por qué lo digo así? Para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque si no, nos aprendemos estos números y no entendemos qué realmente es. Sin embargo, nosotros ya lo habíamos pensado. ¿Cómo se elimina el cuerpo del fármaco cuando llega a un tejido? Si únicamente se puede eliminar cuando llega a sangre y cuando es eliminado por los órganos asociados a él. Pues el fármaco tiene que regresar a sangre otra vez. Ya habíamos hablado un poquito de equilibrio químico, ¿se acuerdan? Espero que sí. Y entonces aquí es una constante de redistribución. Es decir, nuestro fármaco pasa nuevamente de los tejidos y regresa hacia la sangre para después estar eliminado. ¿Vale? Es algo un poco más complejo, pero sigue siendo bastante sencillo cuando uno ya lo logra entender. Por eso esta parte la vamos a dejar en stand-by, porque simplemente les estoy mostrando de manera general e introductoria. Y el tricompartimental, esta ya no es una cinética lineal, aquí ya para todo el cuento, porque ya sigue y se basa principalmente en una forma que ya conocemos, que es la cinética de Michaelis-Menten. Esta no lo vamos a utilizar, pero mire que entonces aquí ya tenemos otro compartimento adicional, donde obviamente nuestro fármaco ya no solamente tenemos tejido periférico, sino también tejidos profundos, donde nuestro fármaco va a tener mucho más tiempo en el cuerpo. Ya involucra más constantes, por lo tanto se complica un poco más la cosa. Como les digo, esto no aplica para casi todos los fármacos, inclusive los fármacos que están en esta área corresponden, por ejemplo, a los fármacos tipo anestésicos generales por vía inhalatoria, alotano, etcétera, etcétera. ¿Por qué esos fármacos siguen esto? Pues porque obviamente ellos van a permanecer en el cuerpo muchísimo tiempo, y no solamente muchísimo tiempo, sino que hay que tener demasiado cuidado. De hecho, ustedes saben que anestesiología es una especialidad de la medicina, y los anestesiólogos pues obviamente se dedican muchísimo tiempo a la farmacocinética asociada con estos gases o anestésicos generales y locales por esta razón, ¿vale? Porque hay que tener muy presente demasiados cálculos. Si incluso alguno de ustedes tuvo una cirugía, ya sea local, cirugía que involucrara anestesia general, o alguno de sus familiares, se habrán dado cuenta que ellos los tuvieron que llamar antes con el anestesiólogo, donde los pesaron y les revisaron todos sus exámenes. ¿Por qué? Porque con el peso es que tienen que determinar después las condiciones y hacer todos los cálculos, como por ejemplo, tienen que definir si usted tenía o no una función renal adecuada, función hepática, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para ellos hacer ajustes del cálculo y saber cuál es la dosis que le van a dar a usted en el quirófano. De lo contrario, adivinen qué pasa. Sucede lo que ven mucho en noticias, y una persona se murió durante la anestesia. Posiblemente fue por un error de cálculo o complicaciones que suelen suceder, que casi siempre en noticias lo resumen: complicaciones durante la anestesia. Complicaciones durante la anestesia es donde, aquí, en estos pasos, cuando usted hizo los cálculos, donde se da cuenta si realmente hizo los cálculos adecuadamente o no. Entonces, para que lo tengan muy presente. Ok, para poder continuar hay una serie de términos que vamos a encontrar normalmente en farmacocinética. Entonces, estos son bolo intravenoso en un modelo monocompartimental. Hay dos tipos principales de administración intravenosa: inyección de bolo intravenoso e inyección de infusión intravenosa. La inyección de bolo intravenoso, ¿qué significa? Un bolo intravenoso es que usted le da la dosis de una sola vez, toda completica, entera, en un periodo de tiempo muy corto, tal vez 1, 2, máximo 3 minutos, es muy corto. Mientras que una infusión, el periodo de administración es extendido. Puede ser la misma dosis, ojo, estamos hablando aquí que estamos hablando de una única dosis, pero aquí la infusión intravenosa estamos hablando de que es en un periodo de administración más largo, es extendido.
llámelo 30 minutos, 45 minutos, 20 minutos. Muy diferente a Ebolo, que estamos hablando que está en un periodo corto, 1, 2, 3, máximo 5 minutos, dependiendo del fármaco. Ojo, esto no es general, va a depender muchísimo de las características del fármaco. ¿Listo? Hay otras que pueden ser infusiones intermitentes, que simplemente son dosis repetidas de fármaco, intervalos regulares de tiempo, cada 8, cada 12, cada 10 horas, según la cinética del fármaco. La infusión continua es alternativamente en pacientes hospitalizados, cuando están en UCI, con una infusión del fármaco que puede ser continuada por muchísimos días a una tasa o una velocidad constante de administración. Entonces, nuevamente, el modelo monocompartimental es el más simple de todos los modelos. Estamos asumiendo que el fármaco se distribuye muy rápidamente. ¿Listo? Y se distribuye a través del volumen total del cuerpo. Ojo con esto. Total es en donde se distribuye ese fármaco. No estamos diciendo que le llegó a todo el cuerpo. No. A donde alcance a llegar ese fármaco. Llega rápidamente al equilibrio entre los tejidos y el plasma en caso de que se vaya una pequeña cantidad hacia tejidos. Y esto sucede demasiado rápido. Y por lo tanto, entonces esa dosis intravenosa, la concentración plasmática, parece ser influenciada solamente por la eliminación, que ya sabemos que nos vamos a centrar en una cinética de orden 1. Por lo tanto, cuando nosotros estamos administrando una dosis por vía intravenosa, ustedes ya lo vieron con la profesora, ¿cuál sería nuestra curva de concentración plasmática con respecto al tiempo? Arrancamos desde una concentración máxima y nuestra curva obviamente va descendiendo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Como la distribución fue rápida, proceso de absorción no hubo, porque fue inyección directa sobre la circulación sistémica, cuando lo convertimos a una escala logarítmica, en este caso logaritmo natural, lo convertimos en una recta, por eso es un proceso lineal. Así que es muy fácil hacer todos los cálculos y todas las determinaciones. Esto que tenemos acá simplemente son las siglas y lo que va sucediendo en el cuerpo y en los compartimentos, cómo lo vamos interpretando, que realmente lo que vamos a ver es esto. Estos ya son nuestras gráficas de nuestro libro, que era lo que yo les explicaba en un principio, donde tenemos un volumen de distribución, porque es conocido o puede ser conocido, que corresponde al volumen de distribución del fármaco. ¿Listo? Una concentración plasmática, que obviamente la calculamos a partir de la cantidad del fármaco que le estamos dando. Acordémonos que esta AB es dosis, ya lo he repetido X cantidad de veces en los videos, y que esta AB la vamos a reemplazar de ahora en adelante como SFD, donde ya sabemos qué significa SFD. ¿Ok? Además tenemos que tener en cuenta algo. Para volumen de distribución tenemos que tener presente una concentración plasmática a un tiempo cero, y esto es algo que yo les había dejado como una pregunta. Yo me acuerdo muy bien de las preguntas que dejé pendientes en clase, y cuando estábamos allá yo les dije, entonces si la concentración plasmática cambia, quiere decir que el volumen de distribución va a cambiar dependiendo del tiempo en que lo lea. Sí, pero cuando yo estoy hablando de una concentración plasmática a un tiempo cero, ese volumen de distribución ya deja de ser variable y se vuelve en una constante, y más adelante se los voy a mostrar con un ejemplo que nosotros vamos a realizar. ¿Listo? Ahora bien, ¿de dónde van a salir todos nuestros cálculos? Pues van a salir a partir de estas ecuaciones. Estas ecuaciones son fundamentales, son primordiales, por lo tanto lo que vamos a hacer es que en nuestro cuaderno las vamos a anotar y las vamos a guardar. Las vamos a usar tanto que de verdad se las van a terminar aprendiendo. Ya conocemos de dónde sale el tiempo y la media, lo habíamos visto en nuestro tema de eliminación. Ahora nos queda la concentración plasmática. La concentración plasmática la podemos representar de estas dos ecuaciones. La más común es esta. Concentración plasmática va a ser igual a la concentración plasmática a un tiempo cero por E a la menos K por T, donde K es entonces la constante de eliminación y T es el tiempo al cual se está midiendo esa concentración plasmática. Si reemplazamos entonces esta concentración plasmática a un tiempo cero, y ya ahorita les voy a explicar qué significa eso, estamos hablando entonces que esta concentración plasmática puede salir de la ecuación del volumen de distribución, que es esta que tenemos acá arriba. Entonces ya sabíamos que era SF por D sobre el volumen de distribución si despejamos para CP. Entonces, cuando supimos que este CP es igual a CP0, entonces podemos reemplazarlo acá, y ese FD sobre el volumen de distribución va por E a la menos K por T, entonces va a ser igual a este. ¿Vale? Simplemente es eso. Y como nosotros ya conocíamos esta K, ¿se acuerdan también cuando teníamos otra ecuación que yo les había dicho
que la relación entre el aclaramiento, volumen de distribución y constante eliminación y tiempo de vida media, ¿se acuerdan de esas ecuaciones? Pues sí, lo que hicimos acá fue reemplazar esta K, acá, donde sabemos que la K, entonces va a ser igual a, vaya busquen esa ecuación y se darán cuenta que lo que estamos haciendo es reemplazar con aclaramiento y volumen de distribución. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, simplemente la ecuación importante o la más simple de todas es esta, y esto simplemente son variaciones a partir de las modificaciones o los cambios que le vamos haciendo dentro de cada una de esas ecuaciones. ¿Listo? Dejemos esta primera parte entonces hasta acá.